Nada humano me es ajeno. O conócete a ti mismo. Son frases que enarbolan la filosofía humanista. Hoy vamos a adentrarnos en la fascinante filosofía del humanismo, un movimiento intelectual y ético que pone al ser humano en el centro de la reflexión. El humanismo, surgido principalmente durante el Renacimiento, tiene sus raíces en la valoración de la dignidad, la capacidad racional y el potencial creativo del individuo. Este es el cerdo en el lodo. Arrancamos. Pues ahora que traemos el humanismo para arriba y para abajo, últimamente, ahora que hubo pleitos porque quitaban la filosofía de las preparatorias, y este mismo gobierno que llama también a su postura ideológica humanismo mexicano, que si me lo preguntan a mí, cuando lo ha explicado el doctor Lorenzo Meyer, pues la verdad se me hace una explicación muy corta, puesto que dice, somos el humanismo mexicano porque somos humanistas y somos mexicanos. No, pues gracias. Vamos a tocar el humanismo mexicano un poquito después, pero primero hablaremos del humanismo en su generalidad. ¿De dónde viene el humanismo? El humanismo se dice que entra en el periodo del Renacimiento, esta época de la historia después de la peste negra, el descubrimiento del Nuevo Mundo, la caída del Imperio Romano de Oriente, o sea, Constantinopla. El año de 1452, más bien el siglo XV, fue un siglo muy convulso. Veníamos de una Edad Media hasta cierto punto estable, pero entre las invasiones y guerras del Imperio Otomano que lograron tumbar la gran bastión que era Constantinopla, ahora Estambul, Turquía, el hecho de que se murieran 2/3 partes de la población de europea con la peste negra, y el hecho de que descubrimos que hay otro continente brincando el charco. Eso es un destructor de paradigmas. Y en una sociedad basada en Dios y en que la Tierra es el centro del universo y demás, pues también las aportaciones más adelante de Copérnico y de Galileo, donde nos dicen que ni siquiera somos el centro del universo y que somos el centro de nuestro sistema solar. Ese tipo de rupturas de paradigma vienen a recordarle a los pensadores a regresar a lo anterior, a lo clásico, y renacer y poner al ser humano en el centro. ¿Quién fue el primer humanista? Sócrates, el que yo diría el primer filósofo y el único filósofo. Yo le digo a mis alumnos de sexto semestre de prepa de filosofía, les digo que yo pude haber acabado la clase en 3 semanas. ¿Por qué? Porque la clase de filosofía es enseñar a preguntar, a dudar, a poner en duda todo lo que te digan y poder razonarlo usando tu propia razón, no creer nada solo por creerlo. Una vez que la filosofía pone las preguntas más trascendentales de la historia de la humanidad, vendrán luego las respuestas. Y las respuestas son 2000 años de filosofía. Y ahí es donde sigue el resto del curso del semestre. Pero el hecho de que se aprenda que Sócrates enseñó a dudar, que enseñó a pensar y enseñó 2 o 3 grandes enseñanzas, que son: conócete a ti mismo. Sócrates venía de un entorno en el que se intentaba explicar la naturaleza, explicar la belleza, explicar muchas cosas. Pero decía Sócrates, ¿de qué sirve saber todo eso si no te conoces a ti mismo, si no sabes quién eres?
básicamente llevado al humanismo es, si no conocemos al ser humano como tal, ¿para qué vinimos a explicarnos lo demás? Si lo de aquí, si la casa no la tenemos en orden, aquí nos ponemos a jugarle al científico, básicamente, por así decirlo. Otra frase importante de Sócrates fue, yo solo sé que no sé nada. Recordemos que Sócrates no escribió nada, todo está recopilado por su alumno favorito, Aristócles, alias el Platón. Y yo solo sé que no sé nada se refiere a que si tú consideras que ya lo sabes todo, vas a dejar de aprender. Y si dejas de aprender, vas a quedarte en la ignorancia. Si tú reconoces que eres un eterno alumno y no eres experto en nada, y eres un alumno en todo, el proceso de aprendizaje nunca va a acabar. Una vez que alguien te diga que ya lo sabe todo, ese tipo ya perdió. Me recuerda mucho hasta mi capítulo del mito de Sísifo, en el que si tú piensas que ya encontraste la respuesta, ya estás perdido. Ya la perdiste por completo. El chiste es no hallar la respuesta. El chiste es ser un eterno alumno. De ahí que Sócrates se le considera el primer humanista, puesto que si él inició con lo que llamaríamos el método filosófico, con el método de mayéutica, su método de mayéutica de Sócrates es poner preguntas y preguntas y preguntas. Mayéutica viene de parir, pues su madre era partera. Entonces, Sócrates creía que si le hacía suficientes preguntas a una persona, él mismo podía dar a luz a una verdad. Y llegando a usar el método mayéutico hasta el fondo, llegas a las preguntas más trascendentales de la humanidad. Puedes llegar a las preguntas desde ¿por qué sale el sol? Puedes llegar a la pregunta de ¿qué es el sol? Y ¿por quién lo puso allí? ¿A quién nos creó? ¿Cómo es que todo esto empezó? Pregunta filosófica importante. ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos al final del día? Oye, ¿y mi abuelito se murió? Vámonos a qué es la muerte. Otra pregunta filosófica, ¿qué es la muerte? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? La mayéutica te lleva a esas preguntas insondables. Y en los textos de Platón, en los diálogos, que son muy leíbles, la verdad, si les interesa la filosofía, los diálogos de Platón son muy leíbles. Algunos no tanto, si les interesa. En los diálogos de Platón, cuando habla de temas importantes como la belleza, como el bien y demás, pues termina por dar muchos intentos de respuesta, pero sin dar una respuesta final. Excelente como ejercicio filosófico. Nunca te acercas a la verdad completa, solamente estarás aproximándote. Y es lo que es la filosofía al final del día. Después de Sócrates vinieron Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant, los que tú quieras, muchísimos, 2000 años, en que la filosofía dio muchísimas respuestas. Ninguna fue la verdaderamente correcta. Por eso me caga Diego Rosarín cuando dice en sus en vivos que dice, ay, pues qué pena siempre tener la razón. Es que siempre tengo la razón. Qué pena que él, por haber leído a Marx y a Levi Strauss, supongo, o no sé quién más leyó de estructuralismo, pues ya dice que él tiene la razón y su discurso filosófico se va a adaptar a todo lo que ve en la realidad. Pues sí, pues el discurso se va a adaptar, pero una vez que diga que tiene la razón, pues es que ya estamos, es una actitud poco filosófica para un sujeto que se hace llamar filósofo. Igual con el señor Diego Dreyfus, ya saben, el coach ese detestable que le echó a perder la cabeza y la carrera al Chicharito Hernández. Él también dijo una vez, pues yo ya no voy a leer ningún libro, porque ya aprendí lo que tenía que aprender, yo ya lo sé todo, yo ya no voy a leer nada. Qué gente tan detestable y horrible. La actitud filosófica justamente es eso. No sé nada, sigo aprendiendo, tengo esta respuesta que está más aproximada, mi argumento me indicaría tal vez esto, pero pues podemos platicarlo. Ese es el origen del humanismo con Sócrates. Retomaremos este humanismo pasando toda la Edad Media, porque ¿qué pasó con la Edad Media? Siento que hubo una repetición, si no repetición, una rima. Si la historia no se repite, al menos la historia rima. En el origen de la filosofía teníamos el paso del mitos a logos, que es antes, para explicarnos las estaciones del año, pues no teníamos ni idea de que había el sol y se movía la tierra, no teníamos ni idea. Pero nos explicábamos eso de manera mitológica, diciendo que Hades se robó a Perséfone. Pues sí. Pero la actitud filosófica previa a Sócrates, con Tales y Pitágoras, intentaron explicarse el mundo, ya no tanto de mitos, sino usando la razón. Podría llamarse que son los primeros filósofos, pero también los primeros científicos. Obviamente con sus recursos limitados, sus aproximaciones pues, fueron un poco desatinadas, pero no por nada dejan de ser interesantes de
de conocer. Si quieren conocer todas las posturas de los filósofos presocráticos, pueden leer el primer capítulo de la Metafísica de Aristóteles. Ahí están todas las teorías puestas como Aristóteles bien nos lo puede explicar. ¿Qué más? Esto pasó de mitos a logos en los tiempos presocráticos. Después de la época clásica y una vez entrada la Edad Media, pues la filosofía otra vez se volvió a casar con la religión. Y eso pasa mucho en otras regiones del mundo, en que las filosofías, por ejemplo, eso lo vimos con mi alumno que tengo, se llama Leonardo, a quien le mando un respeto. Vimos, antes de pasar a filosofías medievales, vimos filosofía clásica y helenística, y de brincarnos directamente a filosofías medievales nos brincamos a filosofías de otras partes del mundo, filosofía nahua, filosofía hindú, filosofía oriental, japonesa, china, filosofía yoruba, inclusive muchas filosofías de otros lugares del mundo. ¿Por qué? Porque la filosofía como tal occidental está divorciada de la religión, y la religión y la filosofía deben ir cada quien por su lado. De nuevo, separación de mitos y de logos, del mito y de la razón. Sin embargo, las filosofías nahuas, hindús, todas esas filosofías que acabo de mencionar, siguen matrimoniadas con la religión. Siguen explicando su filosofía demasiado basada en mitos y religiones de ellos. Y no tiene nada de malo. Las filosofías japonesas e hindús son muy interesantes. Tal vez luego podamos hacer un video sobre eso algún día. Pero es eso mismo. ¿Y qué pasó con la Edad Media? Que la filosofía se vuelve a casar con la religión una vez más. Metimos a la licuadora filosofía aristotélica, filosofía platónica, estoicismo, un poquito de epicureísmo, nomás un poquito. Y las enseñanzas del Cristo, y además judíos y el Antiguo Testamento. Todo eso se entra en la licuadora. Y tenemos el cristianismo, no como lo conocemos, un protocristianismo. Eso no es para hablar el día de hoy, pero hubo muchos cristianismos en la historia. Muchos que ven a Jesús como un hijo de Dios, otros como un humano no común y corriente y demás. Son cosas que son parte de la historia. Los distintos cristianismos que hubo, hasta que al final del día el cristianismo católico fue el que prevaleció hasta el momento. Después hubo más cismas, pero me estoy desviando. El chiste es que una vez después de la Edad Media, que pasa lo que ya les dije, la peste negra y demás, pues entonces viene este renacimiento, puesto que como nos dimos cuenta que lo que nos decía tal vez la Biblia y la fe no está tan atinado, puesto que encontramos una peste negra, ¿cómo es posible que un Dios que nos ama nos mató a 2/3 partes con una enfermedad horrible? Mucha gente empezó a cuestionarse. No, es que algo anda mal. ¿Cómo es posible que somos el centro del universo, pero hay otra tierra que no conocíamos? Ellos no adoran a nuestro Dios. Algo anda mal. Algo tenemos que repensar. Algo perdimos en el camino. ¿Y qué perdieron en el camino a la Edad Media? Y sí, no soy de la gente que enseña la Edad Media y que hay oscurantismo y 1000 años. No. Lo que perdió la Edad Media fue la misma capacidad de asombro que la filosofía y el humanismo representan. ¿Por qué? Porque si no seguías el dogma católico, pues pregunten a Giordano Bruno y a Galileo, pues te iba a ir mal más adelante a ellos. Porque el humanismo no llegó como para quedarse, peleó por siglos todavía contra el viejo régimen medieval. Perdimos la capacidad de asombro. Los medievales decían, ya lo sabemos todo, ahí está. Tomás de Aquino, la Biblia, ¿para qué quieres más? Ahí está todo ya, no investigues ya acabamos. Justo cuando dicen que ya acabaron y que no hay nada más que aprender, ahí la filosofía medieval murió y tuvo que llegar el Renacimiento a recordarle con el amigo Sócrates que teníamos que volver a empezar. Teníamos que volver a ver qué pasó. Y tomamos a Sócrates, tomamos a autores romanos como Séneca, como Marco Aurelio, y empezamos a ver qué perdimos en el camino medieval. No tiene de malo, la época de Edad Media es muy, muy importante para la historia, pero justamente el Renacimiento tuvo que llegar porque se perdió justamente eso. Justo la capacidad humanista se perdió. Siguiendo adelante, vamos a ver qué tengo por aquí escrito en mi guión. Dice, bueno, esto ya, hay ciertas sesgos de humanismo en la Edad Media, pero no lo vamos a tocar. Y aquí tenemos esto. Dice, el humanismo como renacer.
Con la caída de Constantinopla en 1453, el descubrimiento de los textos clásicos, el humanismo renacentista surgió como una celebración de las capacidades humanas. Grandes figuras como Petrarca, Erasmo de Róterdam, Pico de la Mirandola marcaron esta era con una renovada confianza en la capacidad del ser humano para moldear su destino, comprender el mundo. Pico de la Mirandola decía en su discurso de la dignidad del hombre: el hombre tiene la libertad de descender a lo más bajo o elevarse hacia lo más alto. Entonces, en el Renacimiento habrá figuras como el mismo Copérnico, que empezó a postular que no somos el centro del universo, la Tierra, porque eso se pensaba antes, sino que es el Sol. Galileo proporcionará después evidencia científica de esto mismo, cosa que en su dialecto, donde lo evidenció, pues casi provoca que me lo maten. Y después en diagrama puede decir las cosas como él quería decirlos. Me refiero a libros de Galileo. Otra personaje es el mismo Giordano Bruno, que por evidenciar temas astronómicos que violaban el paradigma geocéntrico, también me lo quemaron vivo. Hubo mucho pleito del Renacimiento cuando el humanismo empezó a salir, pero el humanismo y el renacentismo fue más posible en la Italia y en Florencia. Es donde el Renacimiento suele verse más. ¿Por qué? Porque en otros lugares del mundo estaba demasiado presente el dogma medieval todavía. Inclusive cuando el humanismo empezó a agarrar vuelo y estaban los Medici y estaban ya algunos maestros del Renacimiento como Da Vinci, Rafael y Miguel Ángel, hubo un sujeto llamado Giovanni Savonarola que tomó todos los objetos, libros, espejos y demás, todos esos artilugios que exaltaban al ser humano y que eran pues sí, representativos del humanismo y de esta nueva forma de pensar no medieval, las tomó y las prendió en llamas, misma llama que duró varios días. A esta hoguera del señor Savonarola se llamó la hoguera de las vanidades. No olvidemos que siempre que llega un nuevo paradigma, el paradigma viejo va a pelear. Todavía en 1700 estoy yo leyendo el libro del Paraíso Perdido de John Milton, una novela, un poema más bien, de un clérigo inglés, en el que está narrando la historia de Lucifer desde su caída hasta la tentación de Adán y Eva. Un clérigo, al final del día, tiene pensamientos bastante extraños en cuanto a la mujer y en cuanto al tema de la obediencia y al libre pensamiento. Y el mismo John Milton, en finales de 1700, seguía con un pensamiento medieval bastante marcado. Entonces el pleito con el humanismo duró casi 200 años, de 1500 a 1700 y feria, que llega por fin la Ilustración. Fue cuando ya el pensamiento medieval, podemos decir que se quedó atrás. En algunas partes de México y del mundo estoy seguro que el pensamiento medieval sigue muy en boga, pero en teoría el pensamiento medieval se quedó atrás una vez después de la Ilustración. Pero esto es lo que el humanismo va a representar: volver a las raíces de los filósofos antiguos, usar la propia razón y tener al ser humano como el centro y lo más importante. Por eso es que a Da Vinci se le considera una parte importante del humanismo. Él, y con su famoso Hombre de Vitruvio, que es el señor ese abriendo las patas y los brazos ante un círculo bien cuadrado, es ese entender al ser humano, comprenderlo, de qué estamos hechos, cómo somos, hacia dónde vamos, por qué somos como somos. También es el nacimiento de ciencias como la anatomía, que Da Vinci robaba cadáveres para poder meterle la mano y poder entender cómo funcionamos, porque sabíamos muy poco de nuestro funcionamiento, sabíamos un poquito, no tanto. La Edad Media pues nos ponía un poco de restricción en cierta parte. Y de ahí que el humanismo se va a volver a perder más adelante, antes de ya hablar del humanismo como tal, pasando la Ilustración y luego la Revolución Industrial, que el ser humano una vez se vuelve una máquina, un engrane más en la máquina de la muerte, como dice una canción que me gusta mucho. Pasando a la Revolución Industrial, que volvimos a ser neoesclavos cuando se inventa el salario,
y que de nuevo el ser humano se vuelve, en vez de ser un fin, se vuelve un medio, y vamos a explotar a estos seres humanos para ganar un chingo de dinero. Un chingo de dinero. Y el humanismo se perdió por las culturas empresariales, por los temas nacionalistas en el que veían al ser humano como un escalón más para otra cosa, los discursos políticos que veían al ciudadano como solamente capital político y como si fueran de tiro baterías. Esta parte es lo que hace que el humanismo se pierda y estemos peleando muchos por traerlo de vuelta al siglo XXI. Recordar que el ser humano es importante, recordar que el ser humano no es un indicador, o el ser humano no es nada más un pilo de cuerpos ahí en los panteones. No, cada vida humana es no sagrada, por supuesto, pero sí muy importante. De ahí que vamos a hablar del humanismo mexicano ahora, que el que yo estoy de acuerdo, aunque Lorenzo Mayer lo explica para mí muy mal, pero habla de que somos mexicanos y tenemos dignidad como pueblo mexicano. Ahí lo que está metiendo Lorenzo Meyer es un nacionalismo pitero y ranchero, de éramos aztecas. Eso mismo hizo Mussolini, así que ese tipo de cosas a mí no me gustan. Exaltar el imperio azteca para un orgullo nacional, pues yo pienso que no va por ahí, pero bueno, es lo que él trata de aterrizar el humanismo a México. También el humanismo se trata de que el dogma neoliberal trata de poner cosas más importantes que el ser humano, como por ejemplo el PIB, la casa de bolsa, el crecimiento económico y todas muchas cosas que al final del día no importan si tu pueblo tiene hambre. Ese es el humanismo mexicano al final del día, que es, me vale, y lo he hecho muchas veces en los programas de noticias, me vale madre el índice económico, me vale madre el FMI, me vale madre el arancel, lo que me importa es mi pueblo, que mi pueblo tenga que comer, que mi pueblo esté bien, que mi pueblo esté tranquilo, que mi pueblo esté en paz, que mi pueblo, a pesar de que hay un tumulto desmadroso por culpa del Donald Trump, mi pueblo esté tranquilo. Curioso que después de estar en una cifra baja, hace poco en la encuesta de felicidad, México salió muy alto en una encuesta de felicidad, en el número 10, cuando no alzaba ni el 30. Y eso es importante el humanismo, recordar que los seres humanos no son medios, son fines. Y la economía y el país no deben usar como medios al ciudadano, sino al contrario, el país, las leyes, la economía están al servicio del ser humano, no al revés. Porque al final ya las empresas y los gobiernos liberales ven a las personas como un medio para hacer un chingo de dinero. Pero cuando debería ser mejor, el chingo de dinero debe estar al servicio del ser humano para que el ser humano esté bien. Ahora sí que la palabra bienestar se ha choteado mucho, que hasta en chocolates aparece. Pero es lo que es. El bienestar es preocuparte por el ser humano, en su formación intelectual, en su salud, en su bienestar familiar. Eso es humanismo, preocuparte por el prójimo. Y hasta cristiano es. Y sí, si fueras ateo como yo, vas a entender que el cristianismo tiene muchas dudas. Pero tú quítalo todo. Yo me volvería cristiano si los cristianos siguieran el 11º mandamiento al pie de la letra, que es, ama al prójimo como a ti mismo, brother. Es lo que es el cristianismo. Ama al prójimo como a ti mismo. Y ya acabaste, no ocupas más. Es todo lo que hay del cristianismo. Es difícil hacerlo, pero es tan fácil como eso. Ama al prójimo como te amas a ti mismo. Y ese es el humanismo. Digo, dicho con mis palabras, veamos a ver qué es lo que tiene para decir el guión que preparé para el día de hoy. El humanismo se caracteriza por ciertos pilares fundamentales. La dignidad del ser humano. El humanismo reconoce que cada persona tiene un valor intrínseco y debe ser tratada con respeto y consideración. Esto contrasta con la idea medieval de que el hombre era un ser pequeño y corrupto. Pues sí, idea medieval, y diríamos que la idea industrial de que el ser humano se le puede utilizar para un medio mayor, cuando el ser humano debe ser valioso por sí mismo y no debe ser parte de algo más para ser valioso. Como dice la canción de Teenagers de My Chemical Romance, una canción que le dedico a todos mis alumnos, que justamente dice eso, que no seas un engranaje más de la máquina de la muerte. Another cog in the murder machine. Razón y ciencia.
Los humanistas valoraron el pensamiento racional y el conocimiento empírico como medios para comprender y mejorar el mundo. El problema de esta razón y ciencia fue cuando la razón y la ciencia se pusieron como fin a pesar del ser humano. ¿Qué pasó con Joseph Mengele? ¿Qué pasó con los japoneses? Sí, es una idea es algo muy triste, pero la medicina avanzó demasiado cuando se pueden hacer experimentos ilegales y sin restricciones en los campos de concentración japonés, usando chinos, y con el mismo Joseph Mengele en los campos de concentración alemán en la Segunda Guerra Mundial, estas dos, haciendo experimentos. ¿Cómo sabemos que tanto ibuprofeno puede matar a una persona? Porque se lo dieron a una persona hasta matarlo. Así, por eso lo sabemos. ¿Cómo sabemos que el paracetamol no hace daño en dosis extremas? Porque le dieron a una persona el paracetamol hasta casi matarlo y no lo mataron. ¿Cómo sabemos muchas cosas de medicina? Que no debemos mezclar este medicamento con este otro, porque se los dieron a alguien hasta matarlo. Por eso lo sabemos. El ser humano se volvió un medio para un fin, para avanzar la medicina. O sea, qué costo, ¿no? La cantidad de muertes que hubo por el señor Mengele y por los japoneses son demasiadas, sobre todo en la crueldad de estas muertes. Pero bueno, es cuando la ciencia se pone como fin y se olvida que el único fin debe ser el ser humano. Potencial creativo del individuo. El humanismo celebra la capacidad del ser humano para crear arte, literatura, filosofía y expresiones de su humanidad. Y aquí me detengo. Hace poco refiero a mi clase de filosofía de sexto semestre, les puse la película de La Sociedad de los Poetas Muertos, en la que si no la han visto, se las recomiendo, pero básicamente era una escuela ya saben, de varones, un internado, una escuela de educación tradicional, en la que si te portas mal te agarran a chingadazos con una tabla, de ese tipo de escuelas. Ustedes ya saben a qué me refiero. Pues este señor tenía a su hijo que quería que fuera médico y el niño quería ser actor. Y el niño decide actuar en una obra de teatro a sus espaldas de su papá, que es justamente una obra de teatro muy bonita para adolescentes, que es Sueño de Noche de Verano, o algo así. No me acuerdo cómo se llama en español. Midnight Summer Dream se llama, creo, en inglés. El chiste es que el papá no lo permite ser actor, lo va a sacar de la escuela para mandarlo a la escuela militar y el niño se mata porque no puede seguir sus sueños. No están divorciadas la productividad y el pensamiento de tiburón, de que hay que producir y en chinga trabaja y a ver qué más vas a hacer y no te estés haciendo pendejo y produce porque ocupamos dinero. Ese pensamiento capitalista, mercantilista, neoliberal, de estar produciendo, de estar en chinga, de que, ay, no, el arte es para huevones. No estudies arte porque te vas a morir de hambre. No estudies filosofía porque te vas a morir de hambre. Eso se me dijo a mí. ¿Y qué creen? Me valió madre. ¿Por qué? Por el espíritu humanista. El hacer arte, el hacer pintar, el hacer literatura, el bailar, el hacer teatro, el hacer filosofía inclusive. Se volvió un acto de rebeldía. Puesto que la sociedad mercantilista, capitalista, si no producías algo, bien podrías mejor cavando tu tumba. Sin embargo, ahora que hubo una vuelta al humanismo, se intenta creer o se intenta impulsar a los jóvenes y a las personas a hacer arte. Sí, eres médico, ¿y qué? Puedes pintar. ¿Quién te lo quita? Desarrollar tus habilidades artísticas, tu creatividad, escribir poesía, escribir un cuento, ponerte a bailar, actuar en una obra de teatro familiar, inclusive, ¿por qué no? Hasta a los críticos de cine se les podría llamar artistas, ¿cómo no? Esa parte de no olvidar la creatividad humana, impulsar y utilizar tu creatividad humana para lo que sea, güey, para lo que quieras. Mira, hasta para mí cuenta esto. Hacer este podcast cuenta como ejercitar mi creatividad humana. Y no olvidar que el ser humano debe poner sus emociones y crear y plasmar lo que siente y piensa en una obra de arte. Nunca debe de estar de más. Nunca olvidar el arte y el deporte, obviamente, para cultivar nuestro cuerpo humano. No olvidemos eso también. El cuerpo humano debe estar bien tratado. Como decía Platón, mente sana en cuerpo sano. Hay que hacer ejercicio para pues, estar bien, ¿no? Pues, en cuanto a nuestra salud. Si vamos a tratar de cuidar nuestra mente y nuestra capacidad artística, digámosle ahí el espíritu, pues entonces deberemos también cuidar nuestro cuerpo. No olvidemos también el hacer ejercicio, evitemos comer comida chatarra, nada que esté procesado, lo más natural que sea. Procura comprar tu comida en el mercado. En el mercado nada está procesado. Tus frutas, tus verduras,
tus carbohidratos, tu proteína y evitemos comer cochinadas. Sí, están ricas y sabrosas. De vez en cuando se vale. No seremos aquí unos nazis de la comida, pero de vez en cuando pues, consumir alimentos nutritivos. Y si quieres que de vez en cuando consumir un mugrero, pues échatelo. No tiene nada de malo. Y por último, la búsqueda del bien común. La ética humanista promueve la colaboración, la paz y el bienestar de todas las personas. ¿Por qué el humanismo está peleado con el neoliberalismo y con la cultura capitalista? Porque nos decían que la economía era como una torre de copas. Una torre de copas, y si tú servías a la más grande, se derramaba a las de abajo. El problema es que la copa de arriba es enorme y no se llena. ¿No me creen? De nuevo, ¿cuánto dinero tienen acumulado pocas personas en el mundo? Elon Musk, Jeff Bezos y muchos otros. Tienen demasiado dinero cuando en el mismo país que ellos viven hay gente que no tiene nada. Algo anda mal con su teoría de las copas, ¿no creen? Y no porque uno sea un chairo comunista, no. Simplemente como ser humanista te implica el bienestar humano. Sí, que haya putrimillonarios. ¿Cómo no? Que los haya, mira. Ándenle pues, es por mérito propio. Sí, Elon Musk es rico por mérito propio. Ándenle pues, Simón, lo que ustedes digan. Si quieren, sí. Y Jeff Bezos también, ¿cómo no? Es millonario por mérito propio. Pero ¿por qué tiene que haber gente muerta de hambre? Promovamos entonces el bienestar social, el bien para todos. Sí, que haya putrimillonarios. Sí, los que quieras, 20 putrimillonarios, 1000 putrimillonarios. Pero que nadie esté muerto de hambre. Que el Estado, como responsable que es de cada uno de nosotros, porque le otorgamos el poder, nosotros ciudadanos, al Estado, para que nos cuide y nos dé lo necesario para tener una vida digna y tener bienestar. Sí, que haya 1000 carros Slim, ¿cómo no? Los que quieras, pero que el Estado vea la forma, con ayuda de esos putrimillonarios, por supuesto, a que mínimo no haya ninguna persona sin casa, sin comida y sin empleo. Como decía Gerald Ford, qué horrible citar a ese güey, pero un pan en cada casa y un coche en cada cochera, ¿no? Y es lo que al final del día hace en el Partido Comunista Chino. Pues sí hay millonarios en China, pero procuran que la gente no esté muerta de hambre. Que hasta el más jodido tenga dinero para comer, tenga su casa y una bicicleta. En los tiempos del Partido Comunista Chino de Mao, no me vayan a putear por alabar a Mao, no va por ahí. Pero Mao decía, ¿qué es lo que ocupa un chino? Mao se equivocó mucho, claro que sí tuvo muchos errores. Pero ¿qué es lo que necesita un chino? Un chino necesita salud, casa y una bicicleta. Hay que darles eso. No puede faltar eso a ningún chino. Que tengan cómo ver su salud, qué comer y una bicicleta para moverse. Nada más. Claro que el Mao cometió muchos errores, que después de Xiaoping habrá de corregir, pero de eso hablamos después. De ahí que podemos culminar con el querido humanismo, a menos que se tengan dudas. Pero tenemos unas cuantas citas para terminar aquí. Tenemos una cita del Erasmo de Rotterdam que dice: donde hay amor por la humanidad, hay esperanza para el futuro. Y otro filósofo llamado Miguel de Montaigne, no sé cómo se pronuncia en francés: la verdadera grandeza del hombre está en reconocer su pequeñez. Somos pequeños, sí, pero tenemos mucho potencial, sobre todo cuando no olvidemos y no ponernos debajo de estructuras ideológicas. Por ejemplo, que el ser humano esté por debajo de una nación, de una religión, de un paradigma económico. No, el ser humano debe de ser primero. El ser humano debe estar adelante. Sí, no olvidemos que, claro, la economía es importante, el país es importante, la religión es importante, pero no dejemos que esas ideas soslayen o dejen por atrás la idea de ser humano como tal y su dignidad. Que haya bienestar para todos. No olvidemos la razón, no olvidemos el arte. Todo esto de que el ser humano es creador y es principio rector, nunca debe dejarse atrás. Y volviendo al humanismo mexicano, digo, la explicación de Lorenzo Meyer a mí no me gusta, pero pragmáticamente lo están haciendo, que es: me vale madre todo lo económico, me vale madre todos los indicadores neoliberales, me interesa a mi pueblo que esté bien. Y considerando que hay 80% de la población y considerando que el pueblo está en el 10º lugar de felicidad, pues yo digo que lo están haciendo bien. El chiste es que el pueblo esté bien. Y el humanismo mexicano de eso se trata.
de cuidar del pueblo y no andar cuidando a las empresas, ¿verdad? Porque al final del día, en gobiernos como el de Salinas, se preocupaban más por las empresas que por las personas. Y mucha gente se quedó sin casa, pero los bancos, ¿qué tal? Bien salvados gracias a la Fobaproa. Es lo que se refiere al humanismo mexicano. Sí, eso de meter, es que somos mexicanos y aztecas. Bueno, a mí se me hace un discurso pobre, muy pobre. Podríamos exaltar, como humanismo mexicano, recordar que hasta cierto, bueno, no podemos hablar muy bien de la cultura azteca porque sí, había una sociedad muy clasista, porque los ricos iban al Calmecac y los pobres al Calpulli, ¿verdad? Las escuelas diferentes para cada clase social. Entonces no podemos exaltar a la cultura azteca para hablar de humanismo. Creo que para mí eso es un error nacionalistoide de Lorenzo Meyer y de la 4T. A mí se me hace un error metodológico de hablar de humanismo mexicano y exaltar a la cultura azteca. No podríamos hablar inclusive de los pensamientos rurales mexicanos. Para mí sería más exaltar eso. Y se los vendo a Morena el día que quieran. Yo les cambio su discurso y se los pongo más bonito. Recordemos la cultura de comunitarista mexicana, en el que no importa qué tan pobre seas, vas a un rancho, a un pueblo mexicano y te ofrecen un plato de comida. Por comida no vas a batallar. Te ofrecen un lugar donde quedarte. México es muy famoso por tratar bien al forastero. Llega un forastero a tu pueblo y ven, ya comiste, siéntate a comer. Mira, aquí duérmete, mira, ten una chela, ¿no? ¿Cómo son las bodas de pueblo? ¿No? Tinas enormes de chela y comida a reventar. ¿Para qué? Para tratar bien a tus invitados. Esa cultura de vamos a hacer la fiesta del pueblo, todo el mundo en el pueblo coopera. Sí, ahí también está un poquito mal porque, pues sí, tienen calles todas culeras, pero ¿qué tal la fiesta, Para eso sí hay dinero. Pero bueno, tienen derecho a festejar, no voy a ponerme neoliberal con ellos, curiosamente. Pero ¿qué pasa en las fiestas del pueblo? Cada quien coopera, todo el mundo coopera. Y se hace la fiesta del pueblo. Para los 15 años de la sobrina, todo el mundo coopera. Y se arma un fiestonón. ¿Cómo no? Ese sentido de comunidad y de preocuparnos por nosotros, ¿no? ¿No? La abuelita, que ya comiste, mijo, ven, siéntate, ¿no? El tío que te ayuda, oye, mijo, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? ¿No? Ese sentimiento de familiaridad mexicana. Ese sentimiento, ese calor mexicano que los europeos y los gringos les encanta porque por algo se quedan aquí. Por algo se quedan en San Miguel, por algo se quedan en muchos lugares del país, porque ese calor mexicano no lo tienes en ningún lado. El humanismo mexicano nos recuerda que el ser humano se le debe tratar como un ser especial, como alguien distinto, como alguien digno. ¿Digno de qué? De lo que sea, de todo. Rara vez, yendo a un pueblo mexicano, te van a tratar mal. Rara. Es muy rara vez que alguien te trata mal en un pueblo mexicano. Pregunta lo mismo en Europa. Llegas de forastero y te tratan bien mal, ¿no? Y es como que, ¿tú qué, güey? En México no, el forastero lo tratamos bien. Por eso tanta gente, se han enamorado de México. Remedios Varo. Muchísimos españoles les encantó México. Muchísimos extranjeros se han quedado aquí. El mismo Trotsky, el mismo Trotsky se enamoró de México y pues aquí lo mataron. Y muchos otros, no somos el mismo Humboldt. Muchos extranjeros han amado México por este calor comunitario que tenemos. Creo que por ahí va el humanismo mexicano. Procurarnos a todos al mismo tiempo. Todos juntos. Todos bien. Nadie se queda atrás. Eso es el humanismo mexicano para mí. Al menos para mí. Y el humanismo debe recordarse. Debe recordarse. Y recordar que hay que cuestionar, que hay que dudar, que hay que leer, que hay que hacer arte. No olvidemos que no todo siempre es producir. Recordemos el arte, recordemos el cultivamiento de la persona, el cultivamiento del cuerpo humano también, el cultivamiento del espíritu en cuanto al arte. No dejarnos olvidar como seres humanos para ser parte de la máquina de la muerte. Y eso es lo que no quiero ver del humanismo. Lo que trato de enseñar siempre, con todo y lo difícil que es, en esta época de información y de celulares y de hiperinformación, hiperestímulo, que rara vez me hacen caso, pero lo que trato de enseñar en el salón de clases es aprendan cosas nuevas. De algo les va a servir. Eventualmente, tal vez. O espero, algún día. No olviden su espíritu, no olviden su cuerpo y no olviden su mente. Y no dejen que nada, ni la nación, ni una idea ideológica, ni nada
les olvide que son seres humanos valiosos y dignos por el simple hecho de ser seres humanos. Esto fue el puerco en el lodo. Espero les haya gustado este capítulo. Este capítulo fue hecho en solicitud de mis padres. Espero les llame la atención. Y ahí quedamos. Si quieren comprarme un café, háganlo en Buy Me a Coffee de Canal Cerro en el Lodo. Ya saben, seguirme en todas las redes sociales, Instagram, Twitter. Ya tengo X. Dije que no tendría X, pero ya tengo. No lo uso, pero ahí está. Entonces, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, donde quieran. Nos seguimos viendo. Esto fue el puerco.